Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Hoy estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes porque tenemos un tema. ¡Wow! Un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, y que honestamente a mí también me ha tenido muy enganchado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, sí, esas historias llenas de drama, romance y personajes que nos roban el corazón. Y específicamente vamos a hablar de un momento que ha dado muchísimo de qué hablar, la disculpa emocional de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Demet Özdemir, la talentosísima actriz, hablando desde el corazón sobre su relación, sobre lo que ha pasado, sobre todo lo que involucra a Can Yaman, el guapísimo actor turco con el que protagonizó una de las series más populares del mundo, Erkencikus. Para los que no están tan familiarizados con este universo, déjenme hacer un breve resumen. Demet y Can interpretaron a una pareja en la serie que literal conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y el público, claro, empezó a fantasear con que esa magia traspasara la pantalla. Hubo rumores, especulaciones, y una intensa atención mediática sobre su relación. Sin embargo, las cosas, como suele pasar en estos mundos, no terminaron de la mejor manera, al menos públicamente. Hubo distanciamiento, declaraciones cruzadas, y un ambiente que, francamente, no era el más amigable. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué hablamos de una disculpa emocional? Pues bien, recientemente Demet Özdemir ha roto el silencio. En entrevistas y en redes sociales ha compartido sus sentimientos, ha reflexionado sobre el pasado, y ha expresado una serie de declaraciones que han resonado mucho en la audiencia. Y es de todo eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar sus palabras, a entender el contexto, y a tratar de desentrañar qué es lo que realmente ocurrió entre estos dos talentos. Y como siempre les digo, si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las telenovelas turcas, y quieren estar al tanto de todo lo que pasa, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al tema. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que Demet Özdemir ha dicho exactamente? Bueno, las declaraciones de Demet, a menudo sutiles, pero siempre sinceras, nos revelan una Demet más madura y reflexiva. En diferentes entrevistas ha hablado sobre la presión mediática que sintieron, sobre las expectativas del público, y sobre cómo todo eso afectó su relación. Para entender mejor el contexto, es crucial recordar el fenómeno que fue Erkencikus. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con millones de seguidores en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, España, Italia y muchos más. Este éxito repentino colocó a Demet y Can en el centro de la atención pública de una manera que probablemente ninguno de los dos esperaba. La serie en sí misma ya era una montaña rusa emocional, con sus dosis de comedia, romance y drama. La historia de Sanem y Can, los personajes que interpretaron Demet y Can, cautivó al público desde el primer episodio. La química entre ellos era evidente, palpable, y el público se enamoró no solo de la historia, sino también de la pareja que le daba vida. Esto generó un fervor, una expectativa y una conexión emocional muy fuerte entre los fans y los actores. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando mencionó que al principio, la experiencia fue algo abrumadora, y que en retrospectiva, quizás no supieron manejar la fama y el interés que generaron de la mejor manera. Reconoció que a veces las emociones y los sentimientos pueden ser confusos, especialmente cuando están bajo la lupa de millones de personas. Esta simple frase esconde una gran verdad. La fama, especialmente la repentina, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas y ofrece oportunidades increíbles, pero por otro, expone la vida personal, genera una presión constante y puede distorsionar la percepción de la realidad. Imaginemos por un momento lo que es vivir bajo ese escrutinio constante. Cada salida, cada comentario, cada gesto, era analizado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cualquier relación, incluso una amistad, se convierte en un tema de debate público. Esto, sumado a la intensidad de las grabaciones, a la demanda de tiempo y energía, y a la propia complejidad de las relaciones humanas, crea un cóctel explosivo. Esto creo es muy importante, entender que estaban viviendo algo muy intenso, muy rápido, y en un ambiente donde cualquier cosa que hicieran o dijeran iba a ser analizada al detalle.
En este contexto, las especulaciones sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can eran inevitables. El público, al ver la química en pantalla, quería creer que esa conexión era real. Y en cierto sentido, esa creencia alimentaba el éxito de la serie. Sin embargo, también generaba una presión adicional sobre los actores, una presión para mantener la imagen que el público quería ver, independientemente de lo que realmente sucedía. Además, Demet ha enfatizado la importancia de la privacidad y de proteger sus sentimientos. Ha dejado claro que aunque el público pueda tener una opinión sobre lo que pasó, la realidad de lo que vivieron ellos dos es mucho más compleja. Aquí entra en juego la disculpa emocional, una disculpa que no es necesariamente pública, sino más bien, un reconocimiento de sus errores, de sus sentimientos, y de la necesidad de pasar página. La disculpa emocional, en este caso, no es una simple petición de perdón. Es un reconocimiento de la complejidad de las emociones humanas, de la dificultad de navegar por la fama y el éxito, y de la importancia de proteger la propia intimidad. Es una admisión de que quizás no todo se hizo de la mejor manera, pero también es una señal de crecimiento y de madurez. Es una forma de decir, aprendí de mis errores, crecí con la experiencia, y ahora quiero seguir adelante. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Por qué es tan importante este paso de Demet? Primero, porque demuestra una gran madurez. Reconocer tus errores, aceptar que las cosas no salieron como esperabas, y aprender de la experiencia, no es algo que todos hagan. Es fácil culpar a los demás, justificar las propias acciones, o simplemente ignorar el pasado. Pero Demet ha optado por un camino más difícil, pero también más honesto. Al reconocer sus errores, muestra su vulnerabilidad y su capacidad de autocrítica. Segundo, porque abre la puerta a una posible reconciliación, aunque sea en el plano profesional, o al menos, a una relación más cordial. Sabemos que en el mundo del espectáculo, las tensiones pueden durar mucho tiempo. Las malas relaciones, los desencuentros y los roces profesionales pueden afectar la carrera de los actores. Pero al hacer esta disculpa emocional, Demet está enviando una señal de que está dispuesta a dejar el pasado atrás y a construir una relación más sana con Can, si así lo desea. Pero, ¿cómo reaccionó Can Yaman ante estas declaraciones? Bueno, hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración directa sobre las palabras de Demet. Sin embargo, en sus redes sociales ha compartido mensajes que, a mi parecer, reflejan un cierto respeto y una búsqueda de la tranquilidad. Es importante recordar que Can, al igual que Demet, también ha experimentado la fama y la atención mediática en su vida. Ha protagonizado otras series de éxito, y ha sido noticia por sus relaciones y sus proyectos profesionales. Por lo tanto, entiende la complejidad de la situación y la importancia de la privacidad. En este sentido, es interesante ver cómo ambos, desde sus diferentes perspectivas, están lidiando con el pasado. Demet, con su disculpa emocional, está buscando la sanación y el crecimiento personal. Can, con sus mensajes en redes sociales, parece estar enfocándose en su bienestar y en su carrera profesional. Quizás en un futuro puedan encontrar un punto de encuentro o simplemente mantener una relación cordial basada en el respeto mutuo. Otro punto crucial en toda esta historia es el impacto en los fans. Los seguidores de Erkenci-Kuş son legión, y la noticia de estas declaraciones generó un revuelo enorme. Para muchos esta disculpa de Demet es un paso importante hacia el cierre de un ciclo, y una esperanza de que algún día puedan ver a Demet y a Can juntos al menos como amigos. Los fans, al igual que el público en general, se identifican con las historias de amor, de drama y de superación que ven en las series turcas. Y en este caso, la historia de Demet y Can, y de Erkenci-Kuş, tocó el corazón de muchas personas. La conexión emocional que los fans sienten con los actores y con las series es muy fuerte. Y por eso, la noticia de la disculpa emocional de Demet ha generado tantas reacciones y comentarios. Los fans, al igual que los actores, también quieren cerrar el ciclo, pasar página y avanzar. Y en este sentido, la disculpa de Demet es una buena señal. Es importante recordar que al final del día, estamos hablando de personas. De seres humanos que, como todos nosotros, sienten, se equivocan, y aprenden de sus experiencias. El hecho de que sean figuras públicas no les resta el derecho a equivocarse, a tener sus propios procesos, y a buscar la felicidad. La fama y el éxito, aunque puedan parecer atractivos desde afuera, conllevan una gran responsabilidad y una presión constante. Es fácil juzgar desde la distancia, pero es mucho más difícil entender lo que realmente ocurre en la vida de estas personas.
Y ahora vamos a hablar un poco de mi opinión personal sobre todo esto. Yo creo que la actitud de Demet es muy valiente. Es difícil ser sincero sobre tus sentimientos, sobre tus errores, especialmente cuando hay tanta gente observando. Creo que su disculpa, más que un simple reconocimiento, es una muestra de crecimiento personal. Y espero, de todo corazón, que tanto ella como Can encuentren la paz y la felicidad que se merecen. En cuanto a la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, creo que es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la historia de Demet y Can, y de Erkencikus, siempre estará en el corazón de muchos. Es una historia de amor, de drama, de pasión, que nos enseñó, y nos sigue enseñando, muchas cosas. Creo que lo más importante de todo esto es la capacidad de aprender y de crecer. Demet y Can, a pesar de la fama y de la presión, han demostrado que son personas con sentimientos, con errores y con la capacidad de superación. Y eso es algo que todos podemos admirar y aprender. Y ya para ir cerrando, me gustaría resumir los puntos principales de este vídeo. Hablamos de la disculpa emocional de Demet Özdemir, de sus reflexiones sobre su relación con Can Yaman, de la presión mediática, y de las reacciones de los fans. Vimos cómo Demet ha demostrado madurez y sinceridad, y cómo esto podría abrir nuevas puertas en el futuro. Analizamos la importancia de la privacidad, la complejidad de la fama y el impacto de las relaciones humanas. Y sobre todo, reflexionamos sobre el crecimiento personal y la capacidad de aprender de las experiencias. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Están de acuerdo con Demet? ¿Creen que Can responderá de alguna manera? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.